Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acercarse a este ilustre colegio de médicos a escuchar una charla que seguro que va a ser muy interesante. El aula de cultura del colegio, como bien sabe, hacemos muchas actividades y con motivo de la Semana Santa queríamos hacer algo también y buscábamos a la persona más idónea y para eso encontramos al doctor forense, el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, murciano, que es una institución en todo lo que se refiere a la investigación de la Sábana Santa y del Sudario de Oviedo. Y viene por una anécdota muy simpática. Él tenía 11 años y en aquella época, como bien saben, muchos de los que están aquí, solo había la 1 y la 2, UHF, que era. Y cuando entre 1 y 2 no sabía qué hacer, en la 2 había un forense italiano explicando cómo era la Sábana Santa. Y ahí entraron las dos pasiones. Una, la de forense, y otra, la de investigación sobre la Sábana Santa. Y creo que él, bueno, aparte de eso, tiene muchas teorías, es una eminencia, tiene un grupo de trabajo muy importante a nivel internacional sobre la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo, que nos va a contar. Pero primero, como bien saben, nuestro director del aula de cultura de este colegio es el doctor Riancho y él va a hacer la presentación del doctor Alfonso Sánchez Hermosilla. Bueno, pues nada, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un auténtico placer que se abran las cortinillas y llenar todo el espacio, lo cual significa que, bueno, que un poquito, pues lo que queríamos, que era unificar un poco el mundo de la sanidad y el mundo de la cultura, pues se está consiguiendo. Yo creo que la cultura y la sanidad siempre han ido a la mano y deben continuar. Bueno, el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, nuestro conferenciante de hoy, nos va a hablar de un tema que yo creo que es imperecedero. Nos va a hablar de la Sábana Santa y el sumario de Oviedo, si no me equivoco. Es un tema en el cual hablará seguramente también de Jesús de Nazaret y hablará también del hombre de la sábana, ¿no? Para intentar, si son la misma persona, ese debate que durante tiempo ha estado vivo. Eso voy a dejar que lo decida el público. Yo solamente les voy a contar lo que hemos descubierto y por qué pensamos lo que pensamos, que nos movemos en el ámbito de las hipótesis como es habitual en el ámbito de la medicina y de la ciencia, como no podía ser de otra manera. Así que yo no voy a vender nada, no voy a convencer de nada, simplemente explicarles la línea de razonamiento y las conclusiones de los experimentos, por qué nos han llevado donde nos han llevado. Es un debate eterno. Efectivamente, eterno. Imperecedero. Sí. Bueno, el doctor Sánchez Hermosilla, ya lo ha dicho nuestro presidente, es especialista en medicina forense y trabaja en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia. Es máster en antropología y genética forense. Es director del equipo de investigación, también lo ha dicho, del Centro Español, que se llama de Sindología. Es así, ¿verdad? De Sindología. Y también colabora con el equipo de Turín, que están metidos en la misma historia. Tiene varios libros también relacionados con este mundo y casi es especialista, me he enterado esta mañana viendo un vídeo de YouTube para saber de qué estaba hablando, en física cuántica. Enteradillo más que especialista. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias al doctor Hermosilla por venir desde Murcia, que está allá al lado, pero que se lo agradecemos porque bueno, nos vamos a poner un poco al día de esta cuestión tan interesante. Muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por venir y dejar tantas cosas interesantes y tantas ocupaciones que seguro que tendrán. ¿Se puede bajar la luz sin que se perjudique la grabación? No, vale, pues nada. Lo digo porque lo interesante es eso. Pero bueno, los técnicos son los que tienen la última palabra en este momento. De la síndrome de Turín seguro que ustedes saben mucho, pero del sudario, a pesar de lo cerquita que lo tienen, pues sabrán poco o casi nada. Bueno, no se sientan avergonzados, estamos en España. Si el cainismo no lo descubrimos los españoles, nos debió de faltar poco. Así que, si les sirve de consuelo, los obetenses tampoco saben gran cosa del sudario de Oviedo. Hoy van a aprender ustedes alguna cosilla más o menos interesante. Por supuesto, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y este señor que es forense, de qué nos va a hablar si no hay cadáver? Empezamos mal, da la sensación. Además, el escenario del crimen, han pasado 2000 años, han habido unas cuantas conquistas, unas cuantas guerras, ha pasado de todo, han construido una basílica, la han destruido, la han vuelto a reconstruir.
El escenario del crimen también está muy modificado. No hay cadáver, como he dicho antes, así que no es posible hacer una autopsia convencional. Pero sí contamos con lo que en el ámbito de la justicia, del derecho, se denominan pruebas de cargo o pruebas judiciales o pruebas físicas, que en cualquier caso nos llevarían a el magnicidio que ha tenido más trascendencia en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son estas pruebas? El sudario de Oviedo, se lo presento por proximidad, y la síndrome de Turín, por supuesto. Les pongo esta foto simplemente como recuerdo histórico. Si alguno de ustedes ha estado recientemente en la catedral, ya no está así el sudario de Oviedo, afortunadamente. Esto que se veía detrás, escondido, como siempre España es diferente, escondido detrás de los oropeles de la Cruz de los Ángeles, era una copia que regalamos nosotros del sudario, no era el original. O sea que hasta hace muy poquitos años lo que se veía no era el sudario, sino una copia. Hoy está de otra forma, está en un ámbito totalmente protegido, con una atmósfera protegida de nitrógeno para que no le ataque ningún tipo de microorganismo, que no se destruya, con una atmósfera controlada, que no se degrade de ninguna manera, y lo que se ve sí es el sudario de Oviedo, o sea que en eso creo que todo el mundo ha ganado. Así que como sí tenemos unas pruebas de convicción con las que trabajar, sí es posible hacer una investigación científica y criminalística sin ningún problema. Además, por otra parte, bueno, los médicos que me estén escuchando no les será totalmente ajeno, pero el público que no sea médico, pues se sorprenderá un poquito de que los forenses hacemos más cosas aparte de autopsia, muchas más cosas. De hecho, lo que menos trabajo nos da es hacer una autopsia a un cadáver. Y investigar con material textil con prendas que han estado implicadas en un delito, en un homicidio, en una violación, es el pan nuestro de cada día. Así que no es en absoluto ajeno, sino que es algo a lo que estamos totalmente acostumbrados. Ya de entrada les comento una de las conclusiones más importantes. Ustedes llegarán a las que lleguen, evidentemente, y luego, si hay tiempo y la organización lo permite, habrá un turno de preguntas y si yo sé la respuesta estaré encantadísimo de responderles. Pero de momento ya les adelanto que los hallazgos forenses y criminalísticos que hemos encontrado tanto en el sudario de Oviedo como en la síndrome de Turín son absolutamente compatibles. Ya les adelanto que nosotros, como investigadores, estamos convencidos de que contuvieron el cadáver, y insisto en lo de cadáver, no estaba vivo, de la misma persona. ¿Y por qué hablo de dos lienzos? Si parece ser que hubo uno solo. Bueno, pues San Juan, que para el que no esté muy leído en los evangelios, era el único evangelista que estuvo al pie de la cruz. Los demás estaban jugando al escondite con los romanos y todas esas cosas tan divertidas. San Juan nos comenta el domingo, después de que ocurriera todo, cuando llegó al sepulcro, que lo que vio fueron los lienzos. Y los es plural, evidentemente hay más de uno, tal vez hubiera más, pero no sabemos si se han conservado o no. Y si están, pues hasta ahora no hemos sido capaces de investigar con ellos. Y además, en el siguiente párrafo, en el capítulo 20, versículos 7 y siguientes, nos da una información relativa de la posición que tenían ambos lienzos, ambos materiales textiles en el sepulcro. El sudario de Oviedo fue tan importante en el pasado, aunque hoy lo tenemos absolutamente olvidado, que llegó a tener misa propia. Tan sencillo como eso, y más cosas. Ustedes, lógicamente, por la posición geográfica que tienen, están más o menos familiarizados con el Camino de Santiago, aunque por esta ruta pasa poca gente porque es más dura, prefieren la más cómoda. Pero, oh sorpresa, el Camino de Santiago no se inventó para que los peregrinos visitaran el sepulcro del apóstol, sino que se hizo para visitar precisamente la Catedral de Oviedo con el sudario de Oviedo. Y una vez en Oviedo, pues los que podían avanzaban un poquito más, hacían un esfuerzo suplementario y iban hasta Santiago a ver el sepulcro del apóstol. Y entre los peregrinos de la Edad Media circulaba una cancioncilla que decía textualmente que quien va a Santiago y no al Salvador va a ver al criado y no al Señor. El Salvador, para quien no lo sepa, es el nombre de la Catedral de Oviedo. Así que pues es una pena que estemos descafeinando absolutamente todo. ¿Qué información nos proporcionan estas dos reliquias? Bueno, pues la que podríamos esperar en una persona que ha muerto en la cruz, y exactamente la misma que nos describen los evangelios. No solo una persona que ha fallecido en unas condiciones tremendas, luego veremos hasta qué punto, ha muerto por asfixia, ha sufrido una tortura idéntica a la que nos describen los evangelios, con una corona de espinas, con un montón de contusiones, sobre todo en región facial, pero también en el resto del cuerpo,
con huellas de una flagelación, además muy específica, no una flagelación normal y corriente, sino al modo romano con un instrumento muy concreto que luego veremos, el flagrum taxillatum. Y además la única herida por mortem, por eso insisto en lo de cadáver, estamos seguros de que era cadáver porque hay una herida que vertió sangre cadavérica. Y una persona viva, por muy enfermita que esté, no puede verter sangre cadavérica, es absolutamente incompatible. Y además marcas de clavos tanto en sus manos como en sus pies. Aquí tienen una imagen en detalle del sudario de Oviedo para que vean, y a pesar de que aparentemente tiene mucha sangre, que la tiene, no voy a descafeinarlo ni muchísimo menos, pero también les adelanto que tenía más en origen, lo que pasa es que con el paso del tiempo pues ha ido decapando, se ha ido perdiendo, y en estos momentos tenemos un porcentaje muy reducido de la cantidad de sangre original. No vamos a entrar en detalle en la cantidad de manchas y en cómo se ha formado cada una de ellas, porque esto sería motivo pues, para una tesis doctoral cada una de ellas, pero bueno, vamos a hablar muy sucintamente de las que yo considero que puede tener más interés para ustedes. También consultando libros, consultando artículos sobre síndrome y sudario, hay muchas cosas. Yo les invito a ustedes a que sean críticos, sobre todo los compañeros, los que tienen formación médica, a que sean críticos y no se crean todo lo que aparece, aunque esté firmado por un compañero y aunque suene bien, porque hay muchos disparates, unos por ignorancia y otros por motivos que, bueno, quiero ser caritativo y prefiero no mencionar. Pero de los 5 signos de la muerte, los que aparecen en este esquema, el único que evidentemente sí se ha manifestado es el de la rigidez cadavérica, y eso es evidente en cuanto vemos la imagen que aparece en la síndrome. Es evidente que es un cadáver, que es un ser humano y que tiene aún un evidente rigidez cadavérica. En cuanto a las livideces, sinceramente, el cambio de color de la piel que se haya transmitido a síndrome sudario, el que se lo crea, tiene mucha imaginación y mucha credibilidad. Yo, por muchas horas que le he echado, no he sido capaz de ver un cambio de cromatismo en la zona en la que deberían estar las livideces, lo siento. También se habla de que hay signos de enfriamiento cadavérico en síndrome y sudario. Pues tampoco, por la sencilla razón de que, como ustedes saben, probablemente no se produjo un enfriamiento cadavérico al uso, que es lo habitual, sino una hipertermia cadavérica paradójica post-mortem, que les recuerdo a ustedes, a los que se les haya olvidado la medicina legal y forense, se produce cuando la muerte se produce en un esfuerzo físico importante, en un estrés importante o en una situación de probable curso infeccioso. Y los 3 casos se daban en esta situación. Había un esfuerzo importante, una asfixia, un estrés emocional que no hace falta que les cuente, y evidentemente todas esas heridas con el lazo de tiempo que llevaban tenían un proceso infeccioso seguro. Y en cuanto a la palidez cadavérica, pues de eso ya ni hablamos, tampoco. No se puede transmitir ese cambio de cromatismo a un material textil. Lo que sí es interesante es que no aparecen signos de putrefacción cadavérica, y los hemos buscado activamente, hemos buscado los marcadores químicos de la putrefacción y no los hemos encontrado. O sea que no es solamente que no parezca que los haya, sino que con los medios que tenemos hoy no hemos sido capaces de encontrarlo. ¿Envolvieron síndrome y sudario el mismo cadáver? Pues lo que les hemos dicho antes, yo no voy a intentar convencerles a ustedes de nada, simplemente contarles muy resumido las conclusiones de nuestras investigaciones y que ustedes decidan si envolvieron o no envolvieron el cadáver de la misma persona. Vamos a entrar un poquito en la cronología, ver qué pasó, en qué orden, porque en ningún momento llegaron a estar los 2 objetos puestos sobre el cuerpo. En primer lugar estuvo puesto el sudario de Oviedo en la posición que pueden ver ustedes, cubriendo cabeza, cara, cuello y parte superior de tórax. Lo pusieron con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Llegaron incluso a coserlo físicamente con aguja e hilo de algodón a mechones del cabello y de la barba para fijar su posición. O sea que no fue dejarlo caer y ya está para tapar el rostro, sino que se tomaron su tiempo. Y gracias a ello, a ese esfuerzo suplementario que desarrollaron estas personas, pues nos ha permitido hacer el estudio criminalístico de las manchas, porque lo hicieron tan bien que a pesar de la manipulación del cuerpo, las manchas no se movieron, no se emborronaron, y por eso somos capaces hoy en día de contarles todo lo que les vamos a contar. No vamos a entrar en detalles. En un primer momento lo tenía en posición doble, es decir, 2 capas de tejido sobre el rostro. Luego se modificó. El sudario lo llevó puesto cuando ya estaba crucificado y muerto en la cruz. Estuvo unas 2 horas más o menos con el sudario puesto. Lo conservó durante el descendimiento y lo conservó durante el traslado hasta el lugar del enterramiento definitivo.
Había un reguero de sangre que nos chocaba muchísimo porque el que la sangre de un cadáver fluya hacia abajo a favor de la gravedad, pues hasta ahí es normal. Pero este otro reguero hacia arriba nos chocaba muchísimo hasta que finalmente, haciendo un montón de pruebas y un montón dedicándole tiempo, pensando, llegamos a la conclusión de que la posibilidad más verosímil es que el cuerpo estuvo inclinado con la cabeza hacia adelante un tiempo, probablemente durante el descendimiento, y esto hizo que la sangre fluyera en sentido contrario a la gravedad, que no es tal. Al estar la cabeza en posición de equilibrio respecto al resto del cuerpo, pues lógicamente la sangre fluyó en este sentido. Durante todo este proceso de movilización del cuerpo, en el descendimiento y en el traslado, los cadáveres sangran, lo siento. Ya sé que casi todos ustedes piensan que los cadáveres no sangran, pero sí lo hacen, sobre todo cuando tienen heridas y son movilizados. Y aquí hay muchas heridas, solo de flagelación hay 140. Así que se producía una pérdida de sangre importante prácticamente a cada paso que daban las personas que estaban transportando el cuerpo. Esto para un judío es un problema porque ellos incluso hoy consideran, los que son creyentes, que el alma está en la sangre y que si una persona antes de morir pierde toda la sangre o una cantidad considerable de sangre y no se le entierra con esa sangre aunque esté vertida fuera de su cuerpo, ellos creen que no va a poder resucitar nunca. Y claro, eso para una persona creyente y que amaba a esa persona que ha fallecido, pues no era aceptable. Así que entonces y hoy, y un ejemplo está en la película de Mel Gibson, La Pasión, después de la flagelación, cuando le dan a las señoras unos lienzos para que recojan la sangre, pues eso es lo que se hizo en este caso, intentar evitar que se perdiera esta sangre, pero el ponerlo al sudario no fue suficiente, seguía emitiendo sangre por boca y nariz cada vez que daban un paso, y las personas que estaban allí intentaban evitarlo por todos los medios a su alcance, que no eran muchos, lo único que tenían eran sus propias manos. Así que intentaron evitar esa pérdida de sangre usando sus propias manos, taponando fosas nasales, comprimiendo mentón, en fin, haciendo todo lo que les fue posible, cosa que les agradecemos porque hemos podido reconstruir todo eso. Hemos encontrado 3 manos de 3 personas diferentes, con lo cual hubo al menos 3 personas implicadas en todas estas manipulaciones. Y insisto en que para estas personas es más meritorio que para nosotros porque para ellos, igual que para todo el mundo, un cadáver es una cosa pues, que causa cierta repugnancia, aunque sea un ser querido, pero para ellos más. Porque un judío creyente, ortodoxo, que toque un cadáver queda impuro y el equivalente pues es a ser un leproso en la Edad Media. No podía participar en la vida social ni familiar. Tenía que comer aparte, no podía hablar con nadie. O sea que tocar un cadáver era una cosa muy seria para estas personas. Y más si estamos hablando de la persona que estamos hablando, víspera de la Pascua, más importante aún, no podían participar en el rito religioso más importante de todo el año. Así que es muy meritorio lo que hicieron estas personas. Aquí vemos algunas de las posiciones de las manos. En fin, hicieron todo lo que se les ocurrió. Así que el traslado al sepulcro, lo siento por los artistas que lo han representado, hoy voy a tumbarles a ustedes muchos mitos, lo siento, es lo que hay, son las consecuencias de la investigación. El traslado al sepulcro seguro que fue con la cara cubierta, con toda certeza, con el sudario Oviedo concretamente, por este motivo, para evitar que se perdiera la sangre. Y una vez en el sepulcro le retiraron cuidadosamente el sudario, tan cuidadosamente que algunos de los puntos de los hilos de algodón aún se han conservado y hemos podido investigar con ellos, o sea que se tomaron mucho tiempo a pesar de todo y muchas precauciones. El cadáver fue amortajado de forma definitiva con la síndrome de Turín y el sudario se colocó, tal y como nos cuenta San Juan en su capítulo 20, próximo al sudario, en una posición muy similar a esta que pueden ver ustedes aquí, y de forma esquemática en esta representación del sepulcro. Consecuencias de la interacción síndone y sudario y que el sudario estuviera puesto con anterioridad a la síndone, pues muchísimas y casi todas interesantes. Primera, hay cosas que solo están en el sudario, lógicamente. Todo lo que se transfirió al sudario no puede estar en 2 sitios a la vez, aunque según la mecánica cuántica los electrones sí lo hacen, pero bueno, parece ser que las cosas de más tamaño que un átomo tienen cierto problema para estar en 2 sitios a la vez. En fin. Pero también ha habido detalles interesantes que permiten correlacionar ambos objetos arqueológicos. Uno de ellos es este reguero de sangre en forma de épsilon, que suele llamar mucho la atención de los investigadores y que, si se fijan ustedes en este detalle de la síndone,
En esta gotita de aquí, el centro de la gota ha desaparecido. Ha desaparecido por la sencilla razón de que lo tenemos aquí en Oviedo, a 2 pasos de donde están ustedes, precisamente. Otro dato más. Hemos estudiado el polen, como no podía ser de otra manera, y bueno, nosotros hemos ido un paso más adelante de lo que se hizo en los años 70, años 80 del siglo pasado. Nuestra bióloga, Marcia Boy, italiana, magnífica persona y mejor investigadora, hace unos años tenía la hipótesis de que la inmensa mayoría de los pólenes de síndone y sudario se habían identificado de forma errónea y que no eran las plantas que los expertos, todos ellos botánicos de prestigio, habían dicho. Debo decir en favor de estos investigadores que la metodología en aquella época dejaba mucho que desear, pero era la estándar, era la que todo el mundo utilizaba. Era aplicar fixo papel celo a la superficie que querías investigar para recoger el polen, luego ponerlo en un porta, mirar al microscopio y intentar sacar lo que se pudiera. Esto es lo que todo el mundo hacía, pero precisamente, si se fijan ustedes, el polen, la inmensa mayoría de las plantas no son bolitas redondas, más o menos esféricas y ya está, sino que tiene una serie de ornamentos en su superficie, algunos de ellos muy elaborados, y todos estos ornamentos o se deformaban bastante o desaparecían con el método estándar, que era fijarlos en papel celo. Con lo cual había muchísimos errores de interpretación. Y nuestra bióloga, además, pensaba que estas plantas no podían ser las que decían por una sencilla razón. Todas ellas se polinizan por efecto del viento, por efecto anemófilo. Y no había ninguna justificación para que hubiera tal cantidad de polen de plantas que solo el viento las transporte y tampoco insectos. Es que no se nos ocurría de qué manera podía haber tal cantidad de polen muy por encima de lo esperado. Ella consideraba que se habían utilizado otras plantas para amortajar el cadáver y para ello se basaba en textos de la época, en las publicaciones de Dioscórides y de Plinio el Viejo, mencionando precisamente el tipo de perfumes y de ungüentos que se usaban para amortajar los cadáveres de los reyes en Oriente Medio en el siglo I. Y bueno, pues ella estaba buscando estos pólenes en muestras del sudario en la Universidad de Mallorca. Estos son algunos de sus hallazgos. Yo estaba investigando con sangre en la Universidad de Murcia, en la UCAM, y pues como pasa en estas ocasiones, pues a veces el descubrimiento lo hace el mayordomo y no lo hace el señor o la señora. Ella estaba buscando pólenes, yo estaba buscando sangre, pues yo encontré el polen que ella estaba buscando precisamente, el Licrysum, que es esta planta que les presento aquí. Aquí no sé si la conocerán, más al sur la conocemos como siempreviva, es una planta que crece espontáneamente, creo que aquí también, pero que además de tener un interés botánico, tiene todavía hoy un uso en cosmética y en farmacopea. Y para que se hagan una idea, un extracto de esta planta de 10 centímetros cúbicos, 2 cucharaditas soperas, hoy vale alrededor de 5.000 euros. Y esto es solo una de las sustancias que se utilizó para amortajar el cadáver. En resumen, que se gastaron una verdadera fortuna en amortajar el cadáver de esta persona, exactamente siguiendo el mismo protocolo que aplicaban para enterrar a los reyes en Oriente Medio. Marcia, además, con su acento medio italiano, medio español, decía, esta planta se identificó erróneamente como bundelia, que es un tipo de cardo, y decía de una forma muy graciosa que los judíos son unas personas que a nosotros nos resultan muy extrañas por sus costumbres, pero ni siquiera un judío le pone un cardo borriquero al cadáver de un ser querido. En fin, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Por supuesto, también hemos hecho estudios genéticos de las manchas de sangre y de todo lo que hemos podido encontrar, pero lamentablemente a fecha de hoy no hemos sido capaces de utilizar la misma metodología simplemente porque el estudio que se hizo con el sudario fuimos nosotros recientemente o relativamente recientemente, mientras que el que se hizo en la síndrome fue otro equipo diferente hace más tiempo y con otra metodología. Todos sabemos que genética hoy en día de un año para otro cambia todo, absolutamente todo, cambia la metodología, cambia todo. Nos encantaría hacer el mismo estudio con la misma metodología, pero de momento no hemos sido capaces. Lo que sí sabemos es que hay un elevadísimo nivel de contaminación, lo cual va a dificultar todo tipo de experimentación y todo tipo de conclusiones, pero no nos invalida, simplemente nos lo pone difícil. Pero debo mencionarles una cosa, eso que sale en las películas de Spielberg, de que coge un mosquito que está en un grano de ámbar, le sacan la sangre del dinosaurio, clonas el dinosaurio, esto está muy bien en la película, pero el ADN lamentablemente no se conserva de una forma tan estupenda y tan maravillosa. Y me choca porque cuando empecé a investigar se consideraba ADN antiguo todo lo que tenía, cuando yo empecé,
Todo lo que tenía más de 800 años se consideraba ADN antiguo, al poco que 500. Ahora que, bueno, la última nota que leí hablaba de que todo lo que tenga más de 50 años ya se considera ADN antiguo porque está muy degradado, y es cierto. El ADN se degrada del propio momento de la muerte. Bueno, pues para quien no lo haya visto, aquí les presento al señor ADN. Se puede extraer en casa, hay tutoriales en internet para extraerlo con cosas que todos tenemos en la despensa o en las cosas de limpieza. Así que, bueno, pues ahí tienen el ADN. Son esos filamentos algodonosos, blanquecinos, que tienen en el fondo del tubo de ensayo, y que en los seres evolucionados, como son los seres humanos, pues es un porcentaje importante del peso seco de una célula, pero en células de seres más primitivos pues es bastante menos. ¿Por qué se degrada tanto el ADN después de la muerte? Pues porque justo en el momento en que se produce la muerte se acidifica el medio interno y ya automáticamente empieza a degradarse desde el minuto cero. Cuanto más tiempo pasa, más degradado está. Mientras una persona está viva, esto se compensa con los procesos de regeneración, pero cuando uno muere, pues estos procesos ya no existen. Así que imaginemos un rosario de cuentas que es capaz de dar, sacando todo el ADN de nuestras células del cuerpo, es capaz de dar la vuelta al ecuador varias veces. Pues podemos imaginar que conservar todo esto 2000 años sin las condiciones idóneas, pues no es posible. Así que imaginemos el ADN original como esta representación que les he puesto aquí. Con el paso del tiempo se va fragmentando en trocitos cada vez más cortos y, lo que es peor, se pierden segmentos importantes, con lo cual al final pues tenemos la situación que tenemos ahora. Se conserva entre un 1 y un 5% del ADN original. Eso es lo que tenemos. Y además contaminado con ADN femenino. Esto se utilizó en su momento para atacarnos los incrédulos, diciendo, veis, es que es mentira. Con el pelo largo tenía que ser mujer. Bueno, vamos a dejarnos de historia. Según lo que nos cuenta la historia, precisamente, ¿quiénes son las personas que han restaurado la síndone y el sudario a lo largo de la historia? Monjitas, mujeres. Así que es lógico que haya más ADN femenino contaminante que masculino a fecha de hoy. Pero es que no solo eso. Quien tenga curiosidad puede buscar en internet, cuando se pone al culto, las síndones se llaman ostensiones. Pues si escribes en Google ostensión o ostensiones, verás un montón de fotos. Los que ya peinamos canas, o algunos ni eso, porque no tenemos ni canas, nos acordamos de que antes los obispos llevaban guantes hasta para comer, ¿verdad? Hoy pues han cambiado un poquito las cosas, pero hasta no hace mucho los obispos llevaban guantes siempre. Yo les invito a ustedes a que vean esas imágenes, algunas representaciones del siglo XVII, del siglo XV. Los obispos están sin guantes porque querían tocar esa reliquia y contaminarla de paso. Ellos no lo sabían, evidentemente, pero eso ha tenido una serie de consecuencias. Bueno, pues la situación actual es que de todo ese ADN, el trocito más grande que han encontrado el equipo italiano que investigó tenía 323 pares de bases, es decir, mucho más pequeño que el gen más pequeño de nuestro cuerpo. Eso es lo que tenemos. Nosotros fuimos un poco más allá, teníamos mejor tecnología, había pasado el tiempo y pudimos investigar ADN mitocondrial. Ellos no tenían la tecnología en ese momento, así que hemos tipado el ADN mitocondrial y hemos encontrado casi todo el ADN mitocondrial. Ahí está, para cotejarlo en su momento con lo que sea necesario. Ahí están los resultados. En conclusión, que hemos perdido de forma absolutamente irrecuperable la mayor parte del genoma original, así que nunca, insisto en lo de nunca, podrá intentar clonarse el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, porque si no tenemos los planos no podemos hacer la casa, tan sencillo como eso. Pero no nos invalida, aunque sí nos lo pone muy difícil para poder hacer investigaciones en el futuro. También estudiamos el ADN del lino en su momento, pero ya les he dicho que las células vegetales, como seres primitivos teóricamente, tienen mucho menos ADN que las células humanas, así que aún hemos encontrado menos todavía, pero bueno, ahí está. Y hemos encontrado cosas que esperábamos y cosas que no esperábamos. Entre ellas, los evangelios nos hablan de que se utilizó no solo el liquidum que encontramos nosotros, sino aloe y mirra, lo hemos encontrado. Aquí tienen algunos glóbulos rojos, para aquellos que dicen que es pintura y que no hay sangre. Bueno, pues aquí tienen ustedes glóbulos rojos. Y no es que se lo cuente, es que los he visto yo. Aquí se lo enseño. Esto que parecen terrones de azúcar son partículas de mirra, y esto que parecen escamitas son partículas de aloe.
Pero nosotros hemos ido un paso más allá. No nos hemos quedado con eso, sino que hemos intentado descubrir qué tipo de mirra era, de los muchos tipos que hay, pues cuál era. Y los estudios químicos nos hablan de que es estoraque, un tipo de mirra de los muchos que hay y que ya era conocido en el Antiguo Testamento, cuando los patriarcas venden a José a la caravana de mercaderes. Parte del contenido de las mercancías que llevaba la caravana era estoraque, o sea que 1000 años antes esta sustancia ya era conocida y utilizada en esta zona. Este es el espectro del estoraque, otra ampliación, en fin. Como contaminantes, y en este caso les hablo del sudario de Oviedo, aunque todo es aplicable tanto a uno como a otro, pues tenemos absolutamente de todo. Ya les han mencionado que, bueno, que la física cuántica parece ser que tiene mucho que decir en cuanto al mecanismo de formación de la imagen de la síndrome y alguna cosita más. Esto, si hay interés, al final puedo comentar algo, pero prefiero hablarles desde el punto de vista de la medicina. Lo que les comentaba antes, aunque hay muchísima sangre, se ha perdido más del 90% de lo que había en origen, el resto se ha decapado y se ha caído. Hay células epiteliales, esta es moderna, puede que sea hasta mía, es posible. A nosotros lo que nos interesa como investigadores es lo que está adherido a la sangre, porque llegó en ese momento, ni antes ni después. Todo lo que no esté adherido a la sangre puede ser un contaminante posterior, que aunque nos da mucha información interesante, pero repito, a nosotros como investigadores lo que más nos interesa es lo que es cronológicamente concordante con la sangre. Esta célula epitelial es más antigua, no es reciente, pero tampoco es del siglo I. Algunas de las manchas de sangre se corresponden al patrón que formaría una mancha mezclada por sangre humana y líquido de edema pulmonar. Hay un elevadísimo nivel de contaminación orgánica e inorgánica. Algunas cosas las esperábamos, como esto es un micrometeorito, este en concreto de material férrico, de hierro. También hemos encontrado muchísimos de material carbonoso. Esto no es sorprendente, nos está lloviendo continuamente este tipo de material desde la estratosfera y está cayendo sobre nosotros. El polvo de nuestras casas no solo son nuestras células epiteliales y los ácaros que se lo comen, sino también este tipo de partículas. O sea que esto lo esperábamos, no ha sido una sorpresa. Ups. Algo he hecho mal. Bien, perfecto. Hemos encontrado cristales de cloruro sódico, no es ninguna sorpresa. El sudor, al fin y al cabo, no deja de ser agua y cloruro sódico y alguna cosilla más. Pero hemos encontrado cosas que nos han sorprendido. Esto en concreto es cloruro magnésico y no estamos seguros, pero pudiera ser que también se utilizara para amortajar el cadáver sales del mar muerto. Es un origen probable por proximidad y por composición química. Es una hipótesis, no es una de las cosas que más nos preocupan, o sea que está ahí un poquito apartado porque no tenemos tiempo ni disponibilidad para estudiar eso y tenemos otras cosas, otras prioridades. Hemos encontrado de todo. Aquí tienen simplemente dónde hemos encontrado más cantidad de calcio en el sudario de Oviedo, pero vamos, que hemos encontrado de todo, absolutamente de todo. Fibras textiles, esta es moderna, es material sintético, esta de color azul que les enseño. También hay algodón, hay terciopelo, hay lana, hay de todo. Sales de plata en grandes cantidades, como podemos ver aquí. Esto ya me duele un poquito más. Esto es carmín de labios y para las señoras, además con efecto glossing, quiere decir que es un carmín moderno. No es de hace 100 años ni nada parecido. Es decir, por favor, ustedes que viven cerca, si alguno tiene la posibilidad de ir a Oviedo y le permiten darle un beso, yo no les puedo decir que no lo hagan, solo les pido que se quiten el carmín de labios antes. Eso es un favor personal que les pido. Hay contaminación por óxido de hierro, todo tipo de material orgánico e inorgánico, estructuras cristalinas. Este en concreto es carbonato cálcico procedente de la propia roca caliza con la que se construyó la catedral. Les recuerdo que en la Revolución de Asturias, a principios del siglo I, alguien voló la Cámara Santa con su contenido. Milagrosamente se salvó el sudario, en fin. Pero lógicamente ha habido transferencia de material, ha habido consecuencias. Contaminantes biológicos como este grano de una espora de un hongo, más células epiteliales modernas, seguramente alguna es mía, los cabellos no son míos con toda certeza, no sé de quién serán, pero míos no. Hemos encontrado pelo de gato, hemos encontrado casi todo lo que se pueden ustedes imaginar.
Algunas manchas nos han dado relativas sorpresas. Estas en concreto tenían un patrón totalmente diferente en cuanto a su cromatismo y a su morfología con todas las demás, hasta que en cuanto las miramos con microscopía, pues vimos que había sangre, había células epiteliales, había moco procedente de vías respiratorias, había saliva, perfectamente compatible con una persona que está muriendo de asfixia, que lo han torturado y que tose y expectora. Y bueno, pues todo acaba pues en la zona de la barba, del pecho, en fin. Esas que les estoy mostrando ahí. También hay huellas de flagelación en el sudario de Oviedo, a pesar de que solo cubrió cabeza, cuello y hombros. Esa que les muestro ahí tiene el mismo patrón exactamente que las marcas que aparecen en la síndrome atribuibles a la flagelación. Hay marcas de dedos de haber remetido el sudario debajo entre el mentón y las clavículas. Son esas que les muestro ahí. Ya les he dicho que hemos encontrado la huella de 3 manos diferentes. Y bueno, esta foto se la pongo un poquito para contar un chiste. Demasiada ciencia, vamos a suavizar un poquito. Como pueden ver ustedes, esta fotografía demuestra de forma fehaciente que hay al menos 3 hombres en el planeta Tierra que saben coser. Cosa sorprendente, pero bueno, ahí está. Así es como se conservaba antes el sudario de Oviedo, cosido a otro soporte textil en un relicario de plata, y así es como estaba. A nosotros no nos gustaba, pero cada vez que investigábamos con él, pues los canónigos de la catedral decían que se restituyera a su posición original, y es lo que hacíamos. Sí que debo decirles que las pasadas iban exactamente por los agujeros que ya había, o sea que no hemos hecho más agujeros de los que ya había. Pero bueno, el ponérselo simplemente es como anécdota. Este es uno de nuestros investigadores, se llama Jesús García Iglesias, es catedrático de Minas en la Universidad de Oviedo, y justo en ese momento el deán de la catedral, intentando suavizar un poco, porque estábamos absolutamente estresados por la responsabilidad de coser este objeto y de dañarlo, porque por mucho cuidado que tuviéramos lo estábamos dañando, pues el deán se le acercó y le dijo: Jesús, por favor, no te pinches y no añadas sangre de otro Jesús al sudario. En fin. Y bueno, esta foto también se la pongo primero por dar un pequeño homenaje al antiguo deán, don Ángel Pandabenes, al que le debemos muchísimo, nos apoyó en todo momento, y probablemente muchas de las cosas que les estoy contando no las sabríamos, así que creo que le debemos todos pues, un sentido homenaje a don Ángel Pandabenes. Y además a esta foto en concreto le tengo un cariño muy especial porque es la primera vez que puse el microscopio sobre el sudario, y por estas cosas del destino pues ya hubo un hallazgo interesante. Encontré un coágulo de fibrina, no de sangre sino de fibrina, luego hablaremos un poquito de él, y que nos ha llevado a cosas que ni sospechábamos. Lógicamente tenemos mucho más en candelero, no solamente lo que les he contado, sino cosas que todavía no tenemos evidencia científica. Tenemos nuestras hipótesis, datos que lo corroboran, pero nosotros no hacemos nada público hasta que no tenemos certeza absoluta, hasta que sea publicado y el resto de la comunidad científica ha tenido ocasión de opinar y de contestar. En cuanto a la imagen de la síndrome, y de eso ha habido experiencias recientes, creo que ABC esta semana ya ha publicado, lo siento, la chorrada de todos los años por Cuaresma, que además es una chorrada antigua que se publicó el año pasado en julio, y que ya es antigua porque la publicación original fue hace 5 años. Pero bueno, ya sabemos que en Cuaresma hay todo tipo de noticias a favor y en contra, pues este año tocaba esto. Que es pintura, que estamos equivocados, que más vale que ustedes no me paguen el sueldo porque como forense debo ser un desastre, que no debo saber reconocer la sangre humana y que la confundo con pintura, en fin, todas estas cosas. En fin, respecto a nuestro protocolo de investigación, el que tenemos planificado hacer, que no hemos terminado ni muchísimo menos con la síndrome, es una lista larguísima, y estamos en una tesitura curiosa. Por un lado tenemos prisa, no solo porque nos estamos haciendo mayores, sino porque se está perdiendo material. Ya les he dicho antes que se está perdiendo la sangre, se está cayendo. Así que todo lo que se caiga, eso ya es información perdida. Pero por otro lado, no tenemos prisa porque la tecnología cambia. Y hoy podemos hacer cosas que hace 10 años eran impensables, y dentro de 10 años podrán hacer cosas que hoy ni soñamos. O sea que estamos un poquito en esa situación un poco agridulce de prisa por un lado y no prisa por otro. Yo entiendo que es difícil identificar la sangre porque no todos los glóbulos rojos son como los que les he enseñado antes. La mayoría tienen este aspecto y la mayoría ni siquiera eso. Son fragmentos de membranas, sin más, absolutamente degradados.
En fin, vamos a ir acelerando. El derrame pleuropericárdico. San Juan, que repito fue el único que estaba al pie de la cruz, los otros jugaban al escondite, nos dice que un soldado le traspasó el costado. Traspasar significa eso, traspasar. Y salió sangre y agua. Lo de la sangre no hace falta que se lo cuente, lo del agua pues era simplemente una mezcla de líquido pleural y líquido pericárdico que se formó como consecuencia de la flagelación para intentar defenderse de las consecuencias de la flagelación y del castigo físico que estaba produciéndose. Lo que pasa es que la morfología del líquido pleural pues, puede ser muy variable, puede ser absolutamente transparente, puede ser más turbia, y lo que San Juan vio probablemente era exactamente lo que están viendo ustedes ahí, lo que beben la inmensa mayoría de las personas. Ustedes aquí tienen un agua estupenda, en el Segura no tanto, y más al sur menos todavía. Ese es el aspecto del agua que bebe la mayoría de la gente hoy en día, y es la que bebía San Juan y San Lucas. Y por eso cuando vio ese líquido saliendo del tórax, pues pensó en agua, evidentemente. Los médicos sí sabemos lo que era. Y ese líquido está relativamente exento de sangre y por el contrario muy rico en coágulos de fibrina, que es precisamente lo que yo encontré en esa foto que les he enseñado antes. Las consecuencias de la flagelación fueron terribles. No fue darle unos palos porque se había portado mal y ya está. Fue un castigo tremendo que arrancó la piel a tiras, que arrancó tejido muscular y que produjo lesiones en órganos internos, incluso el riñón. Hubo un edema pulmonar como consecuencia de la crucifixión. Y con el tema de la lanzada, como nos dice San Juan, un soldado traspasó su costado. La hipótesis habitual entre todos los investigadores es que la lanza entró entre el quinto y sexto espacio intercostal derecho, en una trayectoria más o menos horizontal, hacia el centro del cuerpo, y bueno, pues una vez que tocó corazón, retrocedió y ya está. Nuestra hipótesis va un poco más allá y tenemos datos que lo corroboran, y es que efectivamente traspasó el costado derecho, salió por la zona de la escápula, luego les enseñaré por dónde. Y la primera evidencia la encontramos en el sudario de Oviedo, donde encontramos un cerco de sangre y un cerco de agua, lo que San Juan describió como agua y que es exactamente igual a la mancha que aparece en el costado en la síndrome de Turín. Y esta gran mancha, junto con la mancha difusa, ocasionada por una mezcla de líquido pleural y líquido pericárdico sin sangre. Evidentemente, si no hay una herida penetrante en tórax, no puede salir estos líquidos por la boca y por la nariz, evidentemente. Coágulos de fibrina, este fue el primero. Después hemos encontrado más, este contaminado con plata. Más hematíes, por si alguno no se cree que hay sangre, que es todo pintura, pues ahí tienen más hematíes humanos, ese colapsado totalmente, deshidratado. Con respecto a la lanzada, ¿por qué la herida está en el costado derecho? Bueno, los médicos sabemos que el corazón no está a la izquierda, pero en atención al público que no es médico, el corazón, lo siento, no está a la derecha. O sea, perdón, no está a la izquierda, está en el centro. Lo que está a la izquierda es la punta del corazón, que sobre todo las personas delgaditas, si se tocan, podrán notar cómo el corazón golpea las costillas, y por eso casi todo el mundo piensa que el corazón está a la izquierda, pero no, está en el centro. Pero bueno, eso sigue sin decirnos por qué la herida está en el lado derecho. Cosa sorprendente. Bueno, pues eso nos da una información interesantísima. La persona que infringió esta herida, con toda seguridad, no era un verdugo ni era un civil, sino que era un soldado profesional. Y les comento, vamos a ver. Casi todos somos mayores por lo que estoy viendo. Cuando yo era joven, ya a los zurdos se les obligaba a ser diestros, ¿verdad? Pues imagínense en el ámbito militar en el siglo I. El que era zurdo daba igual. Le enseñaban a usar el escudo, el arma defensiva con su mano izquierda y el arma ofensiva con la derecha. Así que ustedes imagínense a su oponente con un escudo que le tapa la cabeza. Perdón, un yelmo que le tapa la cabeza. Un escudo que le tapa las partes vulnerables del cuerpo. Las perneras protegidas o con cuero o con algún material, cota de malla o algún tipo de estructura metálica según la disponibilidad de dinero. La única posibilidad que tenías de salir vivo en combate era cuando tu oponente te atacaba, intentar meter tu arma una fracción de segundo antes en el único espacio libre que quedaba. No había más. Y de hecho todas las representaciones antiguas muestran esto. Esta escultura
El galo moribundo, que se puede encontrar en Notre Dame de París, muestra exactamente en el mismo sitio la herida. Esta más antigua, griega, con 1000 años más de antigüedad, aparece el enfrentamiento entre Aquiles y Héctor. Nuevamente la herida en el lado derecho, otra representación. O sea que este era el sitio en el que los soldados antiguamente procuraban atacar a su oponente. Esta es la herida en la síndone, el orificio de entrada. Vamos a ir rapidito, que me estoy extendiendo mucho. Ahí tienen la salida, concretamente, entre la escápula, la columna vertebral, la cuarta y la quinta costillas. Y además no llega a tocar ningún hueso por la sencilla razón de que al tener los brazos en alto en la cruz, la escápula bascula y deja justo el espacio necesario para que pasara la punta de la lanza o espada o lo que fuera sin ocasionar ningún daño en las estructuras óseas. Había muchas manchas que podían ser las responsables de haber sido producidas por el orificio de salida. Estuvimos buscando una por una hasta que encontramos la única en la síndone, que tiene el doble reguero, esa que les muestro ahí, su mancha de sangre en esta zona y el resto, líquido pleural y líquido pericárdico, cayendo hacia abajo como era de esperar por efecto de la gravedad. Así que aquí tienen ustedes la trayectoria con los ángulos de entrada y salida, detalles de la mancha y el aspecto que pudo tener. Estamos hablando de que salió solo la punta, no fue la totalidad del arma ni muchísimo menos. Con los datos que hemos obtenido en toda esta investigación se ha podido hacer una reconstrucción anatómica y antropológica. Todas las imágenes escultóricas que les he mostrado y les voy a mostrar las ha hecho el profesor Miñarro, colaborador nuestro, miembro de nuestro equipo, y no solo es probablemente el mejor imaginero que ha habido en la historia, sino que además es catedrático de escultura en la Universidad de Sevilla y una gran persona donde las haya. Imagino que casi todos ustedes conocen el Cristo Sindónico de la Universidad de Córdoba, que es este que les muestro aquí, y que probablemente es el que mejor representa todas las heridas que hemos sido capaces de descubrir en síndone y sudario. Como decía, nos ha permitido hacer una reconstrucción no solo antropológica, sino patológica de las lesiones sufridas y del aspecto que pudo tener antes de sufrir toda esta tortura, antes y después. Hay muchísima más información, no solamente lo que les he contado, podríamos estar hablando, bueno, horas y horas. Para que se hagan una idea, solamente heridas atribuidas a la corona de espinas hay unas 50, y además es chocante porque no solo se parecen las manchas, como pueden ver ustedes, lo que tienen a su izquierda es la síndrome de Turín, en la zona de la nuca, lo que tienen a su derecha es el sudario de Oviedo. Bueno, pues las heridas, las manchas se parecen muchísimo, pero lo más importante no es que se parezcan o no, porque todos hemos tenido heridas, nos ponemos un Kleenex, se llena, lo tiramos, nos ponemos otro, y si comparamos los Kleenex, las manchas no tienen por qué parecerse. Pero cuando hay varias, lo que sí es importante es que la distancia entre ellas es la misma. Cuando es la misma distancia entre 50 manchas, la probabilidad de que sea por azar es un poco remota. Para que se hagan una idea, en el ámbito de la criminalística, cuando se encuentra una huella dactilar, lo que buscan los investigadores son lo que se llaman los puntos de coincidencia, los puntos de validez. Las huellas dactilares no son solamente unos surcos, sino que tienen una serie de características, y cuando en un espacio concreto coinciden 12 de ellas en el ámbito policial de todos los países civilizados, se considera identificada la persona. Pero en el ámbito judicial basta con 9. Bueno, pues nosotros hemos encontrado 50, solo en la zona de la cabeza. Yo creo que esto tiene algún valor. En cuanto al sudor de sangre, bueno, algunos investigadores dicen que toda la sangre que aparece, sobre todo en sudario Oviedo, se debió a este sudor de sangre. Nosotros no dudamos que se produjera, pero no lo hemos encontrado por una sencilla razón. Estas heridas sangraron tantísimo que cualquier cosa que hubiera previamente la emborronaron. Con respecto a la corona de espinas, bueno, pues estuvimos investigando, incluso llegamos a recoger material en la zona de origen. Esta es una de las plantas atribuidas, el famoso cardo borriquero del que hablaba Marcia Boy, pero detrás tienen otra más interesante, el Sisyphus, emparentado con nuestro ginjolero. Creo que por aquí no crecen, pero por lo menos les sonará el nombre, y que su nombre botánico es Azophaephos. Bueno, botánico semicoloquial, su nombre es Sisyphus.
Bueno, el Sísifus tiene un sistema de espinas muy complejo, aparte de las espinas principales, que tiene una capacidad lesiva estupenda y maravillosa, pero en perpendicular a ellas crecen unas más pequeñitas, en un ángulo de 90 grados, pequeñitas y en forma de garfio, que permiten que para una persona sin experiencia como yo en cestería y sin callos en las manos, porque no me hace falta para mi trabajo, podamos trenzar una corona de espinas en 5 minutos sin pincharnos demasiado, y además estos garfios se engarzan uno con otro y la corona se mantiene. Mientras que con otro tipo de plantas la corona no se mantenía, no era posible trenzar una corona satisfactoria. Los médicos sí sabemos por qué sangran tanto estas heridas. La zona de la cara, cuero cabelludo y encéfalo es la que más riesgo sanguíneo tiene, por lo tanto una herida muy pequeña aquí sangra muchísimo más que en cualquier otro sitio del cuerpo. Como no encontramos voluntarios para experimentar, pues utilizamos un cráneo humano recubierto de pasta de modelar y diferentes tipos de coronas de espinas para hacer experimentos, a ver de qué forma se pudo producir. Y esto nos llevó a considerar que con toda certeza no pudo ser un aro tal como lo representan los artistas, los artesanos. Tuvo que ser más o menos un casco, pero con un aro alrededor y además ese aro asegurado con una cuerda alrededor de la cabeza. Esta es la única posibilidad de que se produjeran todas las heridas que hay con la profundidad y la morfología que tienen, es decir, más o menos este aspecto, pero a falta de la cuerda. En el año 2012, cuando presentamos las conclusiones de esta experimentación en un congreso, uno de los asistentes nos preguntó si habíamos visto la reliquia que se conserva en la Sainte-Chapelle de la Corona de Espinas en París, y bueno, no la conocíamos en aquel momento. El año pasado fuimos a verla y aquí la tienen ustedes. Y efectivamente, la famosa reliquia de la Corona de Espinas de la Sainte-Chapelle de París no tiene ni una sola espina, solo tiene una cuerda hecha con juncos. O sea que posiblemente nuestras hipótesis no estén del todo equivocadas. Posiblemente. Otra cosa que como forense me llama la atención es cuando nosotros investigamos con una persona, cadáver o superviviente, en un acto delictivo, lo que buscamos son lesiones de defensa y de lucha, para saber si esa persona se defendió o atacó a su oponente en algún momento. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, ni en la síndrome ni en el sudario aparece en absoluto ningún signo de lucha y defensa, es decir, que no opuso ninguna resistencia en ningún momento a todo lo que le vino encima. En cuanto a las posibles concordancias, pues aquí tienen ustedes síndrome de Turín a su izquierda, sudario a su derecha, y tienen algunas de las concordancias. Repito, no solo deben de fijarse en el parecido de las manchas, en unas se parecen, otras no, sino en la distancia a la que están, que es lo verdaderamente importante. Y que lo que está en un lado está en otro. El pómulo inflamado, la mancha de sangre trapezoidal, la punta de la nariz torcida hacia la izquierda, el mentón inflamado, y además faltan mechones considerables de cabello tanto en la barba como en el bigote. Le arrancaron mechones de cabello, como pueden ver ustedes, y eso es evidente tanto en síndrome como en sudario, exactamente en la misma localización. Esto no lo mencionan los evangelios, pero bueno, es creíble que lo hicieran. La Convención de Ginebra en aquella época creo que no le prestaban demasiada atención. Aquí lo tienen en blanco y negro, no sé si se verá bien, sí, más o menos bien. La zona de la nuca, para que vean ustedes, nuevamente síndrome a la izquierda, sudario a la derecha, y insisto en lo de las manchas, que además se parecen, cosa que no deja de sorprendernos porque no tendrían por qué. Pero verdaderamente lo importante es la distancia entre las manchas. Una superposición a la misma escala, para que vean ustedes por qué decimos lo que decimos. En fin, y hay muchísimo más, no solo lo que no les puedo contar porque todavía no lo hemos contrastado con otros científicos, sino cosas que todavía ni soñamos probablemente. Yo voy a aprovechar, como hago siempre, estoy viendo personas jóvenes, nos estamos haciendo mayores, yo soy de los más jóvenes del equipo y necesitamos relevo generacional. Así que si alguien está dispuesto a perder su dinero porque aquí no hay sponsor ni financiación, yo pago la investigación con mi sueldo y los pensionistas del equipo con su pensión.
Así que no hay dinero, no hay prestigio, porque los que nos dedicamos a cosas de curas, pues, en fin, ¿qué les voy a contar a ustedes que no sepan? Perdemos nuestro tiempo, perdemos nuestra familia. Yo no sé mi esposa cómo me aguanta, pobrecita. Así que repito, si alguien está dispuesto a perder su dinero, su tiempo, su familia y su prestigio profesional, por favor, necesitamos relevo generacional. Nosotros le recibimos con los brazos abiertos, con muchísimo gusto. Y por mi parte, pues no tengo nada más que decirle. Muchísimas gracias por su paciencia y por su atención.